Pero vamos a volver atrás. Vamos a volver a lo que es la ideología nazi y vamos a volver a lo que era el Tercer Reich. Ya hemos dado a entender aquí que la Alemania nazi tenía una ideología de carácter revolucionario. Su antisemitismo, su antijudaísmo, derivaba, y además así lo dice Hitler en el Mein Kampf, de su anticapitalismo. El judío es alguien que roba al pueblo alemán. Y roba al pueblo alemán porque comercia con los bienes del pueblo alemán. Con lo cual, matar al judío, eliminar al judío, equivale a erradicar el capitalismo en Alemania. Y realmente sucede así, porque cuando ya se crea la dictadura, una vez que son desmantelados todos los elementos de la República de Weimar, cuando eso sucede, las empresas que apoyan al Tercer Reich lo hacen a la chita callando y lo hacen sujetos a unas regulaciones económicas que no le dejan una economía libre. En el sistema económico de la Alemania nazi, los sindicatos, el DAF, el Frente del Trabajo alemán, controla la labor de las empresas, controla la labor de la economía. Usted puede producir, sí, claro que puede producir, pero usted produce lo que yo le diga. Y si usted no produce lo que yo le digo, usted no tiene cabida en la economía del Reich. Pero claro, la economía del Reich no solamente podía funcionar mediante el control del Estado. La economía del Tercer Reich necesitaba exportar esa producción y necesitaba alimentarse de unas materias primas y para lo cual necesitaba a su vez invadir otros países. Es decir, producción que tienes como excedente. Producción que solamente puedes comercializar en zonas que son ocupadas. Y unas materias primas que a su vez necesitas de otras zonas porque tú no las tienes. Por eso la propia dinámica de la guerra de la Alemania nazi dependía muchísimo de la economía. Necesitamos ampliar el espacio vital económicamente hablando, porque si no el chiringuito se nos cae. Pero ¿cuál es el problema que tenía esta lógica? Para poder implementar un sistema así, tú tienes que tener una organización coherente, una organización clara. Y el Tercer Reich, al margen del mito de la eficiencia y la eficacia alemana, todo ordenadito, todo en su sitio, no era así. La Alemania nazi era un caos, era un desastre. Lo sorprendente no es que perdiese la guerra, lo sorprendente es que aguantase tanto tiempo. La Alemania nazi, podríamos decir que más que un estado totalitario era un estado neofeudal, porque funcionaba en función de vínculos de vasallaje de diferentes grupos y diferentes líderes. Por ejemplo, el ministro de Armamento odiaba al de Exteriores y se aliaba con el de Comunicación, con el de Propaganda para acabar con él. Hitler era el elemento central de todo esto. El elemento central. Era el árbitro, pero tenía que arbitrar entre un montón de grupos y un montón de gente que se odiaba entre sí. ¿Qué implicaba esto? Que dentro de la dictadura nacionalsocialista, lo mismo que en el franquismo, había diferentes grupos, diferentes familias. No es lo mismo el partido que la Wehrmacht, el ejército, que las SS, que las empresas e incluso que los gobernadores locales y los gobernadores de cada una de las zonas conquistadas. Y aquí viene el meollo de la cuestión. Alemania se mete en la guerra en el año 1939, pero su economía estaba prevista para funcionar así en el año 1942 o 1944 como mínimo. Con lo cual, como que fue un poco a traspié. Se metieron en la guerra, pero no tenían una economía suficiente como para poder hacer frente a eso. Entonces fueron un poco a salto mata. Hoy es Polonia, mañana es Francia, pasado es Moscú.